viviendo en libertad. Raíces, firmes en la verdad. Raíces, viviendo en santidad. Profecía sobre el Valle de la Visión. ¿Qué tienes ahora, que con todos los tuyos has subido sobre los terrados? Tú, llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad alegre. Tus muertos no son muertos a espada, ni muertos en guerra. Todos tus príncipes juntos huyeron del arco, fueron atados, todos los que en ti se hallaron, fueron atados juntamente, aunque habían huido lejos. Por esto dije, dejadme, lloraré amargamente. No os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. Porque día es de alboroto, de angustia y de confusión, de parte del Señor, Jehová de los ejércitos, en el valle de la visión, para derribar el muro, y clamar al monte. Y Hilam tomó aljaba, con carros y con jinetes, y Kir sacó el escudo. Tus hermosos valles fueron llenos de carros, y los de a caballo acamparon a la puerta. Y desnudó la cubierta de Judá, y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque. Visteis las brechas de la ciudad de David, que se multiplicaron, y recogisteis las aguas del estanque de abajo. Y contasteis las casas de Jerusalén, y derribasteis casas para fortificar el muro. Hicisteis foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo, y no tuvisteis respeto al que lo hizo, ni mirasteis de lejos al que lo labró. Por tanto, el Señor, Jehová de los ejércitos, llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos dice así, ve, entra a este tesorero, a Sebna el mayordomo, y dile, ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí? ¿Que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña? He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. Te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa. Allá morirás, y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Y te arrojaré de tu lugar, y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén, y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará. Cerrará, y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado. Será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder. Porque Jehová habló. Bendiciones y bienvenido a este su programa Raíces de la Iglesia Bautista Peniel, aquí en la ciudad de Ocala. Hoy estaremos estudiando Isaías capítulo 22 y estaremos viendo el error de confiar más en nuestros recursos que en Dios. Ahora el juicio viene sobre Jerusalén y se nos presenta que está en un momento de gran peligro. La ciudad estaba rodeada de amenazas, pero en lugar de humillarse delante de Dios, puso su confianza en sus propios recursos. Así que este capítulo nos deja una pregunta que también debemos hacernos hoy. ¿En quién estoy confiando realmente? Lo primero que nos encontramos es que el peligro no siempre produce arrepentimiento. Isaías llama a Jerusalén el Valle de la Visión. Era la ciudad donde Dios había hablado por medio de sus profetas y donde estaba el templo. Sin embargo, tienen grandes privilegios espirituales, pero no estaban garantizando un corazón de obediencia. Mientras el profeta lloraba por el juicio que veía venir, el pueblo celebraba. Isaías dice en el versículo 2, tú, llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad alegre. ¡Qué contraste! El profeta estaba quebrantado,
pero el pueblo estaba entretenido. Muchas veces sucede lo mismo hoy. Dios permite circunstancias difíciles para despertarnos espiritualmente, pero algunas personas responden buscando más distracción que arrepentimiento. Las crisis deberían acercarnos al Señor, no alejarnos de Él. Otra cosa que vemos en este pasaje es que la autosuficiencia siempre reemplaza la fe. En los versos del 8 al 11 encontramos que Jerusalén hizo todo lo que humanamente le fue posible. Revisaron las armas, repararon los muros, aseguraron el suministro de agua. Todo esto era prudente. El problema no fueron las obras, sino el corazón. El versículo 11 dice: pero no tuviste respeto al que lo hizo, ni miraste de lejos al que lo planeó desde antiguo. Ese era el verdadero pecado. Confiaron en sus estrategias humanas, pero se olvidaron al Dios que les sostenía, al Dios que había fundado y establecido esa ciudad. Qué fácil es caer en el mismo error. Confiamos más en el dinero, en el trabajo, en la experiencia, en los contactos, en la tecnología, en nuestros propios planes, pero muy pocas veces nos detenemos a preguntarnos cuál es la voluntad del Señor y dónde está el Señor. Los recursos son una bendición cuando ocupan el lugar correcto. Ahora se convierten en un ídolo cuando constituyen nuestra dependencia de Dios. Otra cosa que encontramos en este pasaje es que Dios busca un corazón arrepentido. Dice el versículo 12, Dios llamó al llanto, al lamento y al arrepentimiento. Pero el pueblo respondió diciendo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Era una actitud de resignación y de incredulidad. En lugar de buscar a Dios, decidieron disfrutar el presente ignorando la eternidad. Por eso el Señor declara que su pecado no sería perdonado mientras permanecieran en esa actitud de rebelión. La incredulidad fue el pecado que cerró sus oídos al llamado de la gracia. Hoy el Señor sigue llamando al arrepentimiento a su pueblo. No importa cuánto hayamos construido, no importa cuántas seguridades tengamos. Lo que Dios busca es un corazón humilde que reconozca que sin Él nada puede hacer. Debemos preguntarnos hoy: ¿estoy confiando más en mis recursos que en Dios? Porque es bueno trabajar, es bueno planificar, es bueno prepararse, pero ninguna de estas cosas puede reemplazar una vida de dependencia del Señor. Que nuestra confianza esté siempre en Cristo, porque las murallas humanas pueden caer, pero el Señor permanece para siempre. En la segunda parte de Isaías, capítulo 22, vemos que el Señor deja de hablarle a toda la nación y dirige su atención a un solo hombre, Sebna. ¿Por qué? Porque Dios no solo juzga a las naciones, también examina el corazón de cada persona. Esto nos enseña una verdad muy importante. Dios resiste al orgulloso, honra al siervo fiel y nos muestra que solamente Cristo es digno de nuestra confianza absoluta. Vemos que Dios derriba al orgulloso. Sebna era el administrador del palacio del rey. Era uno de los hombres más poderosos de Judá. Tenía prestigio, autoridad y riquezas, pero había un problema. Su corazón estaba lleno de orgullo. El versículo 16 dice: ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí? ¿Qué labraste aquí? ¿Sepulcro para ti? Mientras la nación enfrentaba una crisis espiritual, Sebna estaba preocupado por construir un monumento para preservar su nombre después de morir. Quería dejar una gran tumba para que las generaciones futuras recordaran su importancia. Pero Dios le recordó una verdad que todos necesitamos escuchar. La grandeza humana dura muy poco, porque un día los cargos van a terminar. Los títulos pasan, la fama desaparece, las riquezas quedan atrás. Ningún reconocimiento terrenal puede sostenernos delante de Dios. Por eso el Señor anuncia que Sebna sería quitado de su posición y llevado lejos.
El hombre que quería perpetuar su nombre terminó perdiendo su lugar. Porque Dios humilla al orgulloso. Vemos que también en medio de todo este escenario, Dios levanta a quienes le sirven con fidelidad. En contraste con Sebna, aparece Eliaquim. En el versículo 20 dice, llamaré a mi siervo Eliaquim. ¡Qué título más hermoso! No dice mi funcionario, no dice mi administrador, dice mi siervo. Ese era el mayor honor. Eliaquim recibiría la autoridad que Sebna había perdido. Sería como un padre para el pueblo. Ejercería el liderazgo buscando el bienestar de los demás y no su propia gloria. Esto nos recuerda que el verdadero liderazgo no consiste en ser servido, sino en servir. Jesús nos enseñó exactamente lo mismo cuando dijo, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. En el reino de Dios, la grandeza nunca se mide por la posición que ocupamos, sino por la humildad con la que servimos. Así que Eliaquim está apuntando hacia un rey mucho mayor. En el verso 22 dice, pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Siglos después, estas mismas palabras son aplicadas a Jesucristo en Apocalipsis 3:7. Eso significa que Eliaquim era una sombra del verdadero rey. Sebna cayó. Eliaquim también era un hombre limitado, pero Cristo jamás sería removido. Él posee toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Él abre la puerta a la salvación. Él sostiene a su pueblo para siempre. Y a diferencia de todos los líderes humanos, su reino nunca tendrá fin. Por eso nuestra confianza no debe descansar en personas, por muy capaces que sean. Porque los líderes cambian, los gobiernos cambian, las iglesias tienen pastores que un día partirán. Pero Jesucristo, nuestro Señor, nuestro amado Salvador, permanece para siempre. Así que mi amado hermano, Isaías 22 nos presenta dos maneras de vivir. Podemos vivir como Sebna, buscando nuestra propia gloria, o podemos vivir como Eliaquim, procurando servir con humildad. Pero sobre todo este pasaje dirige nuestra mirada hacia Jesucristo. Solo Él merece nuestra confianza absoluta. Solo Él tiene la llave del reino. Solo Él puede abrir la puerta de la vida eterna. Así que nuestra mayor ambición nunca debe ser construir nuestro propio legado, sino buscar que el Señor Jesucristo sea glorificado y exaltado. Vivir de esta manera no solamente le da sentido a la vida, sino que también nos hace vivir con gozo, con propósito. Y qué rico, qué hermoso saber que un día el Señor va a decir las mismas palabras: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Padre. Que la gracia y la bendición del Señor sea con todos ustedes. Dios les bendiga. Raíces, firmes en la verdad, raíces, viviendo en libertad, raíces, firmes en la verdad, raíces.